Saludos con todos y con todas, bienvenidas, bienvenidos una vez más en esta oportunidad, en esta entrevista especial desde Guardianes de los Páramos Andinos, en este fabuloso proyecto que estamos llevando adelante desde la Asociación Civil Escuchamos, junto a Fe y Alegría Educomunicación, con el apoyo de la Organización Internacional para las Comunicaciones Cristianas, WAC, y la verdad, es un gusto estar acá para compartir experiencias de vida, pero sobre todo conocer más a profundidad nuestros páramos andinos, y no solo los páramos andinos venezolanos, sino también de toda nuestra región latinoamericana. Y para eso tengo un invitado muy especial, una persona que hemos estado siguiendo por redes sociales, vemos su trabajo, su pasión, su entrega por el cuidado de estos ecosistemas tan vitales para nuestras comunidades, y nada más y nada menos el querido Robert. Bienvenido, hermano, qué gustazo, por fin podemos sentarnos para conversar y conocer toda esa experiencia de lo que implican los páramos para la vida de la humanidad en todo caso. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación, Jorman, y un saludo enorme a todos los escuchas a este programa tan chévere que es una iniciativa muy inspiradora. Entonces, un gusto conversar con ustedes y intercambiar unas ideas. Robert, comenzar esta conversa por el principio. Eres europeo, de origen de Países Bajos, aunque aquí muchos decimos Holanda por un tema de lenguaje. Eres de Países Bajos, pero te haces llamar en redes sociales un latino, por adopción, ¿no? Eres latino por adopción. ¿Cuántos años tienes en América Latina? Y sobre todo, ¿cómo nace esa inspiración, ese deseo o ese gusto por intentar conocer los páramos y transmitir esos mensajes que nos transmites a través de las redes sociales? Sí, no, yo soy de nacimiento holandés, los Países Bajos, como se dice formalmente, de finca, de campo, y mis primeros 20 años de la vida no había visto una montaña, de pronto ahí viene. Tuve la oportunidad de estudiar biología y durante el estudio me puse en contacto con algunos profesores que estaban haciendo una ecología tropical, una carrera en ecología tropical, y ellos me mandaron inicialmente a Colombia para hacer una pasantía. Eso fue en el año 88. Entonces, allí vine de estudiante y me enamoré de estas montañas, de esta exuberancia de vegetación, pero también de la gente, de alguna forma, y por eso más en la zona de alta montaña, de alguna forma, la forma de ser de los campesinos andinos de altura, el clima que tienen que disfrutar y aguantar a veces, también hace un poco recordar a lo que es mi comunidad en Europa. Entonces también unos lugares respetando las diferencias, fríos con pantanos y tratando de luchar, en caso de mi papá, con 2 hectáreas de terreno. Entonces me entendí con la comunidad y maravillé con el paisaje. Después tuve la oportunidad de hacer mi doctorado. Primero estuve en Bosque Andino, después me fui al Páramo. El programa de la Universidad de Ámsterdam, donde yo terminé estudiando, tenía mucho contacto con Colombia, pero también con Venezuela. Entonces allí tuve el enorme gusto de conocer a Maximina Monasterio en su época, que ya teníamos contactos, y me fui varias veces a la Universidad de los Andes en Mérida y conocí también los páramos de Venezuela. Y luego tuve la suerte de que ya me ofrecían trabajos más en organizaciones internacionales para dedicarme inicialmente a la alta montaña, y eso ya era con base en Ecuador. Entonces desde hace unos 25 años tengo la base en Ecuador, pero seguí trabajando en todos los países andinos, y luego también me puse a trabajar desarrollando programas de conservación, estudios, políticas en todos los ecosistemas de Latinoamérica, inclusive afuera. Pero el páramo, semilla que se sembró allá, se creció y sigue siendo mi pasión y mi especialidad académica. Ahora también tengo un puesto en una universidad en Ecuador y me encanta y me sigue
fascinando. Y afortunadamente su población y su flora y su fauna me han aceptado muy bien. Entonces me siento muy al gusto con mis hermanos y hermanas aquí en los Andes. Entonces por esto creo que de alguna forma me adoptaron y me aguantaron. Robert, mira, hay una situación que nosotros estamos ahorita viviendo, ¿no? Y son los efectos del cambio climático. Hay mucha gente que es escéptica de esta realidad y justamente hay personas que insisten en que debemos atender a nuestros páramos, debemos atender nuestros ecosistemas, debemos cuidarlos, porque justamente estos efectos han venido en crecida, ¿no? Aunque hay gente que sigue dudando de esta realidad. Tú que has tenido la oportunidad de estar en distintos contextos, a distintas alturas incluso, ¿cuál es la realidad de los páramos hoy por hoy? Pues en cuanto a cambio climático, luego de pronto hablamos más de las condiciones de uso de la tierra, de áreas de conservación y todo esto, pero relacionado a cambio climático, digamos en primera instancia, cualquiera puede tener su opinión, pero hay hechos y los hechos son que el clima de ese planeta está cambiando a un ritmo muy acelerado que coincide con la emisión de gases de efecto invernadero. Y lo pueden negar o no lo pueden creer o algo, pero ahí están los efectos. Claro que la gente consta diciendo, pero hay mucha variabilidad y siempre han habido cambios. Sí, siempre han habido cambios. O sea, habían épocas glaciares, interglaciares, pero una escala mucho más larga y mucho menos intensa como lo tenemos ahora. Y además hay una coincidencia perfecta con la cantidad de gases de efecto invernadero en el aire. Yo creo que hace unos 20 años había el famoso documental del vicepresidente de Estados Unidos, de Al Gore, que se llamaba Una verdad incómoda. Yo creo que es incómoda porque nos está confrontando con las cosas que estamos viendo. Otra vez tenemos golpes de calor en Europa en este momento. Tenemos inundaciones y ciclones más fuertes. O sea, ahí están. Pero creo que de pronto hay todavía gente que piensa que cuando escuchan algún argumento que dice que de pronto no es tan fuerte, van creyendo en una mentira cómoda. Entonces no es la verdad incómoda, pero una mentira cómoda, porque esta mentira de que es un proceso natural y no está causado por efectos humanos, definitivamente no coincide con lo que dicen los datos. Entonces no es creer en cambio climático o no creer, es simplemente mirar los datos y ahí están los hechos. Bueno, ¿qué pasó con el páramo? En este es interesante. El problema del cambio climático, y ahí también viene de pronto a veces el escepticismo de la gente, es que no sabemos bien cómo están sus efectos. Sabemos de que hay un aumento de temperatura promedio, pero de un año a otro puede variar. Hay zonas donde llueve más y hay zonas donde llueve menos, pero de un año a otro puede variar. Lo que ahora es el modelo de que hay un consenso es que si el promedio de temperatura aumenta y las precipitaciones y los vientos cambian, pero no sabemos en qué dirección cambian, solamente sabemos que van más extremos de un año a otro. Que, ojo, inclusive puede implicar en ciertas zonas que de repente hay un año con una temperatura menor que el promedio, pero después 3 años con una temperatura mayor. Entonces hay cada vez más extremos y eso hace que primero la gente ya no entiende y no puede adaptarse a estas cosas. Lo que sí sabemos es que en la alta montaña el aumento de temperatura es casi el doble que el promedio mundial. Entonces, en la alta montaña, a la altura de los páramos, el impacto del cambio climático es aún más que en otras zonas. Además, un efecto fuerte del cambio climático son los cambios de los corrientes de vientos que vienen de los océanos. Allá en la cordillera de Mérida, allá en Venezuela, están bajo la influencia de los corrientes del Caribe, de la Orinoquía e inclusive todavía un poco del Pacífico. Entonces, si estos cambian ligeramente, porque por la temperatura cambian los corrientes oceánicos, también cambian las direcciones de viento, pueden tener muchas diferencias en su efecto en las lluvias, un año muy seco, otro año muy extremadamente húmedo.
Entonces, más o menos lo que sabemos del cambio climático es que cada vez sabemos menos, lastimosamente. Pero de que está cambiando, está cambiando. Que el promedio está más Así es. caliente, eso está pasando. ¿Qué significa para páramos? En general, se espera que con un aumento de temperatura aumenta la vegetación. Entonces, se derriten los glaciares. Lastimosamente, en Venezuela estamos ya casi sin nada de hielo en todo el país. Y también se podría esperar que la vegetación lentamente sube. Lo que pasa es que este cambio de los climas es tan acelerada que a la vegetación no le está dando tiempo de colonizar nuevas áreas. Por supuesto, no es que mañana sube la temperatura a medio grado y pasado mañana pasa de un páramo a un bosque. Necesita tener semillas, necesita Claro. tener suelos adecuados, necesita tener agua, etcétera, y ese demora un tiempo. Entonces hay un vacío temporal entre el cambio climático, o sea, el cambio de las condiciones y la llegada de otra vegetación. Mientras tanto, esta vegetación que queda en el páramo donde está ahora, se espera que pierde algo de diversidad. No todo es negativo, se ve ya una cierta colonización de ciertas especies hacia arriba. Por ejemplo, en el frente glaciar, donde ha derretido el glaciar, se ve una sucesión natural muy pristino, muy inicial, pero empieza ya a formarse un superpáramo muy inicial allá. Entonces eso se está viendo. Pero esto en total quiere decir que es un proceso muy delicado. El páramo está tratando de adaptarse a las nuevas condiciones y esto hay que acompañarle con mucho cuidado. Lo mismo pasa con las comunidades, no saben ya cómo, qué estaciones sembrar, cosechar, etcétera, con lo que, por lo menos en mucha parte de los Andes, en vez de cultivar cosas en 2 hectáreas, más bien dejan de cultivar y compran unas vacas y lo meten en 20 hectáreas. Entonces tiene más impacto porque una vaca es un sistema ganadero, es un poco menos vulnerable a los cambios del clima que un cultivo que tú necesitas tener agua en esa época, necesitas sol en la otra época, entonces con un cambio climático es menos predecible. Entonces eso más o menos está pasando, Jorman, con los juegos de cambio climático en el páramo. La capacidad de los animales en última instancia, digamos, de adaptación es mucho más fuerte que la de las plantas y la vegetación en todo caso. Robert, Sí, en también este, sufren, pero no tanto como las... no, así es. Robert, en este sentido, y digamos, la incorporación, porque bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en varios ecosistemas de páramos y vemos presencia de agricultores, de campesinos que están acostumbrados a unas prácticas, digamos, del cultivo que han afectado durante muchas décadas el páramo, ¿no? Pero ellos, digamos, muchas veces sin conciencia de ello. En este sentido, tú pudieses hacer una valoración en qué medida o en qué porcentaje la acción antrópica, en este caso, ha generado efectos adversos a estos ecosistemas. No, efectivamente, pero voy a poner un poco de otras interpretaciones sobre el impacto humano en el páramo. De pronto, porque desde la biología, desde nosotros que somos como desde la conservación, pensamos durante demasiado tiempo con un concepto que la naturaleza es la perfección y el impacto humano siempre es negativo y hay que mitigarlo. Sí. Pero estamos cada vez más pensando en ese concepto de socioecosistema, que es un paisaje que coevoluciona con la sociedad y la sociedad da una riqueza adicional al paisaje. Entonces, si hay un paisaje donde quedan áreas de páramo perfectamente conservadas en sus áreas protegidas, quedan cultivos sostenibles, quedan las casas de las personas, allí se mezcla cultura, o no se mezcla, se convive la cultura con la economía y con el ecosistema. Esto enriquece el paisaje con sabiduría, con costumbres, con música, con arte y también con historias, con mitología de la gente y simplemente el convivir, el bienestar de las personas que viven allá. Entonces, un socioecosistema, un paisaje integral bien manejada es una maravilla y ayuda tanto al ecosistema como a la sociedad, porque esto tiene todavía suficientes áreas también natural.
El problema es sí, que cada acción humana tiene su impacto sobre el ecosistema y por eso hay que saberlo bien dónde hay que ubicarlo. Evidentemente, la ganadería extensiva a gran escala, los incendios repetitivos, el cultivo de la papa industrial no es una forma de tener un manejo ecosistémico natural. Hay que manejo ecosistémico eh, sostenible. Hay que compararle un poquito cómo es el manejo sostenible de un bosque amazónico o de galería en la Orinoquía, por ejemplo. Si tú tienes ciertos árboles que sacas y dejas el bosque regenerar y tienes una chacra de 1000 metros que después se regenera y vas a otro lado, son sistemas de mucho menos impacto que cuando alguien tala, arrasa todo y siembra palma de aceite. Eso no tiene nada que ver. Asimismo es en el páramo. Se puede pensar en una armonía en este paisaje sociocultural ambiental. El problema es que de un lado es el conocimiento, porque la alta montaña ha sido marginalizado casi durante toda la época, desde la colonia hasta hace apenas 20, 30 años que empecemos a apreciar que las comunidades están allá con hecho y derecho y aportan ciertos aspectos, ciertos atributos a la alta montaña, pero también hay formas de convivencia y en convivencia se nos vuelven las comunidades sean aliados a la conservación y no los amenazas a la conservación. Pero esto significa que hay que primero respetar, incluirlos en las decisiones y poder dar toda la información Claro. De manejo técnico, de planificación y todo eso, y también recibir la visión y el conocimiento de esas personas. Entonces también hay un vacío en cómo poder manejar esto. Y durante estos 500 años de marginalización, también estas personas, por equivocación, por presión, por falta de conocimiento, también han dado muchas cosas negativas que terminaron en ciertos páramos erosionados, etcétera. Pensamos que a nivel andino más o menos un tercio de todos los páramos está ya desaparecido o degradado. Otro tercio está en un estado más o menos donde podemos sacar provecho para la conservación y para la sociedad, y un tercio está en áreas protegidas y bien conservado. Aparte de esto, de las comunidades, etcétera, hay ciertas áreas donde realmente hay agricultura industrial, minería, ganadería intensiva. Eso sí definitivamente no es armonioso y no contribuye a este balance socioecológico que podemos tener. Al equilibrio necesario en última instancia para que podamos tener esa convivencia también con el ambiente. Así Robert, es. hay otra cosa importante quizás dentro de todo este ecosistema que es la gestión del agua, ¿no? Bueno, tú en tus producciones audiovisuales insistes en que los páramos son esenciales, son cruciales para la vida porque, bueno, son generadores de agua. ¿Cómo ves tú el tema de la gestión del recurso hídrico, en este caso, en los distintos ecosistemas y en los distintos contextos en lo que tú has estado trabajando? Sí, la gran ventaja que tenemos en los Andes es que hay páramos y hay bosques. Sí, sí, Y hay glaciares, aunque los glaciares son tan chiquitas relativamente comparado con el resto del ecosistema, que los glaciares en sí no aportan mucho a la hidrología a escala de cuenca. O sea, sí, inicialmente son muy importantes, pero no es como en Perú, en Bolivia, donde hay más glaciares y donde los Andes son secos. Entonces, la relativa contribución del agua del glaciar a una cuenca es mucho más grande que en los Andes del norte. Aquí, la clave para el agua en la cuenca son los páramos y los bosques andinos. Lastimosamente, los bosques andinos han sufrido mucho más de la deforestación y la destrucción que los páramos. Entonces, por eso el páramo es casi la única esponja que tenemos. Pero es una esponja por su suelo. Creo que en mis videos en Instagram y en Twitter lo expliqué varias veces. Por estar en un clima frío con mucha vegetación, se hace que los suelos se vuelven bastante negros. Descomposición es lenta de todo este material de hojas viejas que se descomponen de la paja, de los frailejones, de los musgos y todo, y se incorpora en el suelo y se va descomponiendo muy lento. Por eso se acumula
y conseguimos un suelo muy profundo lleno de carbono, lleno de materia orgánica, y esto es realmente la esponja de agua. Entonces el páramo no genera agua, captura el agua en el invierno. Gracias a la vegetación el suelo está bien protegido y entra en el suelo y allá se mantiene como una esponja y libera gota a gota en época de verano, de época seca. Entonces es un regulador perfecto. Y es tan importante que es un regalo de naturaleza a los Andes, porque imagínense que en Europa, en Holanda, de donde yo vengo, el agua viene de acuífero o viene del río y en ambos casos cuesta mucho de bombearlo o de limpiarlo antes de hacerlo potable. Y aquí el agua nos viene del Por río, gravedad. por gravedad. Nos O sea, cae. es un lujo enorme. Sí. Entonces, a veces la gente no se da Así cuenta es. que es tan importante, tan lujo que tenemos esto. Pero esto sí implica que hay que gestionarle bien. El problema de pronto ha sido justamente por el lujo y porque en la historia siempre había más que suficiente, no había como una cultura de ver el agua como un recurso que cuesta, sea Sí. plata, sea esfuerzo o algo así, que era demasiado gratis y era natural. Ahora de que hay problemas de cambio climático, que las épocas secas duran más tiempo, de destrucción del ecosistema, por lo cual hay menos regulación o falta de mantenimiento a los sistemas, los embalses de agua potable por lo que están sedimentando, hay problemas. Y, por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, el año pasado había un día cada semana, la gente no podía tener agua potable para racionar el agua. Y en Ecuador nos cortaron la luz durante varias horas por día Sí. porque las hidroeléctricas no podían generar suficientemente agua. Todos estos embalses hidroeléctricas aprovechan el agua del páramo. Es una situación que quizás América Latina toda no escapa, ¿no? Pareciera que la gestión del recurso hídrico no es la más adecuada, o por lo menos nuestros sistemas, digamos, los estados creo que no han generado políticas que permitan realmente tener una distribución, si se quiere, equitativa de este recurso hídrico. A propósito de eso, bueno, nosotros hemos visto con todo el entusiasmo que tú insistes en que debemos preservar estos ecosistemas. ¿Has encontrado en los distintos países, Robert, hay diferencias en las políticas de la administración del recurso hídrico, hay diferencias en las políticas de la conservación de estos ecosistemas? ¿Qué evaluación haces tú de esto? Sí, mucho, y es muy interesante. En parte tiene que ver con la historia de la gestión. Eh, Colombia y Venezuela particularmente tenían más historia de investigación académica. Ya hemos hablado de la Universidad de los Andes, que era una escuela de la ecología de alta montaña. Y en Colombia también varias universidades en esto, pero también un poco con una visión de conservación más que todo en Colombia. Mi gran amiga Maximina, que todavía nos hace mucha falta años después de su fallecimiento, todavía es un ejemplo porque ella nos enseñó y descubrió esta parte de la diversidad, de la diversificación del paisaje cuando incluyes los sistemas agrícolas bien manejados y bien entendidos. Y esto dio de que Venezuela realmente era como el primer país de usar la ciencia no solamente para la conservación como en Colombia, de áreas protegidas y dónde están las prioridades y todo, pero en Venezuela también la gestión inicial de positiva del páramo se basó como entender la agricultura y hacerlo sostenible. En Ecuador, en cambio, hemos tenido la lucha indígena. Había mucho, por ser influencia de los incas que colonizaron el país hace 500 años, había mucha presencia siempre de población incaica en los Andes y hasta hoy en día tenemos más de la mitad de la población de la alta montaña es de origen indígena. Esto en los años 90 más o menos dio mucho sujeto a proyectos digamos, más de desarrollo sostenible, más enfocado en cómo hay que reducir la pobreza, no tanto en la conservación. Pero se dio cuenta que para reducir la pobreza y para tener un desarrollo sostenible de las comunidades en la alta montaña se necesitaba incluir la gestión del ambiente y más que todo el agua también para su riego en sus áreas más bajas, una buena gestión de agua en los páramos. Entonces, donde
En Venezuela, en Colombia fue como una gestión académica hacia la conservación. En Venezuela, un entendimiento de las comunidades y un desarrollo agrícola más armonioso al lado de los grandes áreas protegidas, porque Venezuela finalmente es el que más páramo tiene, más porcentaje de páramo tiene dentro de las áreas protegidas. En Ecuador fue un desarrollo mucho más desde lo indígena, desde lo comunitario, que aprendieron desde el desarrollo cómo hacer el trabajo de conservación, de manejo de agua, manejo de suelos. Y hasta hoy en día, cuando se hace congresos de regionales, conversaciones regionales, es muchas veces que hay más académicos del norte y más campesinos Sí, indígenas del sur. Sin así es. embargo, gracias a que estamos más integrados y más conectados, también se llega y hay muchas oportunidades y trabajos comunitarios súper interesantes en Venezuela y Colombia, y la academia en Ecuador y Perú también ha tomado alto vuelo. ¿Qué hace falta en este caso? Sabemos que, bueno, es necesaria esa combinación de conocimientos ancestrales de todas nuestras, digamos, comunidades indígenas, en este caso, también de la academia y de la investigación. Hoy en día, hoy por hoy, bueno, Venezuela lamentablemente perdió su último glacial. De hecho, con la profe nos mencionaba un poco que para efectos del agua no implica muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, es un impacto, si se quiere, a nivel emocional para las comunidades y también como una alerta que hace falta en la investigación, Robert. Hace falta también, pienso yo, unos criterios regionales, ¿no? Porque el páramo es uno solo, o sea, independientemente de la geografía, del país en el que se encuentre, es uno solo. Hay una cordillera que va y que se pasea por toda la región. Pareciera que debemos pensar políticas más integrales desde lo regional antes que individual. Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, no tenemos un solo mapa del páramo que está elaborado con el mismo enfoque en cada país, o sea, usando los mismos criterios y el mismo Criterios. imágenes satelitales para hacer un solo mapa. Lo que tenemos del mapa de páramo es casi como construido a través de diferentes interpretaciones de cada país. Hay uno desde hace como 20 años, pero como parte de un análisis de ecosistemas generales, y otro que está como hecho en un solo artículo académico, pero realmente tener un solo interpretación de lo que son los páramos de estos 4 países andinos y también Costa Rica, Panamá, que tiene pequeños pedacitos, sería muy útil. Necesitamos seguir monitoreando a nivel regional qué pasa con el cambio climático y la respuesta de la vegetación, del suelo, de la fauna y de la gente a esto, y no país por país, porque hay también los países tienen sus propios modelos y escenarios que usan para decir, es que como hay tanta inseguridad sobre el tema del cambio climático, las agencias de meteorología de cada país cogen ciertos modelos que aplican a los escenarios de cambio climático, y entonces eso difiere dependiendo del Sí, modelo que usan. Entonces, así armonización es. en eso es importante, pero más que todo monitoreo, porque el monitoreo no miente. Los modelos pueden ser con un margen de error, pero cuando vemos lo que está pasando, eso hay que hacer a nivel regional. Cosas más específicas que nos faltan es, seguimos con dificultad de entender cómo funciona el suelo, que es tan importante, pero hay tanta diferencia de un suelo a otro, de un punto a otro, y como no se puede ver, hay que abrir un hueco, es más difícil Sí, de investigar y analizar qué está pasando con esos procesos de composición, también en relación al cambio climático, porque esa cantidad de materia orgánica en el suelo es carbono capturado que no está en el aire. Entonces, pero con la erosión, parte de esto se emite al aire y en vez de un sumidero se convierte en una fuente de CO2 y de metano por los gases que se liberan con la descomposición. Eso es un posible entrada en que los páramos serían parte de los negocios globales de cambio climático, pero hay que cuantificarlos. Otro tema es la fauna. Curiosamente, siempre nos hemos dedicado en la historia sobre la gestión de los páramos más en temas de vegetación y agua, suelos, pero no tanto en la fauna, y sabemos muy poco. Ahora hay ciertas áreas, por ejemplo, donde se nota una recuperación muy buena del oso de anteojos,
pero también se descubre de repente que el oso de anteojos no ha sido tan vegetariano como fue. Entonces, de un lado, sabemos a qué Sí, se debe el aumento de osos, o sea, sí, a menos cacería, etcétera, y es enhorabuena que hay más osos, pero su interacción con gente ahora, con fincas, puede ser conflictivo. Para manejar sí, esto hay que entender más del oso, y el oso es el más estudiado. Entonces, el puma, el tigrillo y otros animales y más miniaturas que no sabemos ni la dinámica todavía. así Pero es. donde más necesitamos saber cosas, aparte de lo biótico, lo físico, lo climático que digo, es de los temas sociales y económicos. En muchos países parameros ni siquiera sabemos bien el número de hectáreas bajo ganadería, el número de hectáreas bajo cultivo de papa, cuánta gente realmente depende de esto, de qué vive, qué es su ingreso por medio. Y esto viene porque los censos económicos sociales se van a nivel de división política y la división política nunca corresponde al ecosistema. En la Orinoquía o en la Amazonía de pronto sí, porque Sí, grandes planicies, pero en el páramo siempre es la ciudad de Mérida, tiene hasta el páramo y va hasta los valles. está como Cercanos. fragmentado. Sí, Exacto, entonces no se así puede es. tener estos datos y ahí nos falta mucha investigación y mucha interpretación de esos datos. Robert, la verdad, empezamos esta conversa conociendo un poco de ti, de tu pasión por los páramos. Sabemos, bueno, toda la experticia, toda la experiencia, que alguien que no es de estos contextos, y eso es admirable, también hay que decirlo, alguien que ni siquiera nació entre montañas, encontrara en los páramos una forma también de hacer un llamado de atención. Combinas ahora tu conocimiento con la comunicación. ¿Consideras que la comunicación es una herramienta importante para difundir mensajes, para ir generando conciencia? Porque, bueno, utiliza las redes sociales para ello también. Sí, claro, no, yo aprendí un poco de esto. Siempre me ha gustado la comunicación porque eh, he notado de que tener información sin comunicación es como tener nada. Eh, Sí, tener comunicación sin información, por lo menos tienes algo. Por supuesto, también necesitas la información si no estás hablando bobadas, pero vacío, claro. definitivamente es entre el huevo y la gallina, la comunicación lo considero aún más importante que la información, porque la información sin comunicación es letra muerta, literalmente. Pero sí, nosotros soy estudiado como académico y después me metí en el tema de gestión y todo esto es una comunicación muy poco eficiente. Los artículos académicos sirven muy bien para hablar entre académicos, pero por el resto nadie lo lee, no llega a la sociedad. Y en lo político, los temas de gestión y esos folletos está a lo máximo, está hablando, está predicando por los convencidos, no va. Tiene Y yo poca creo, incidencia. Sí, exacto, no es poca cobertura y es como estratégico, pero no comunica y no llega al público en general y no llega a la gente que piensa diferente. Y eso creo así que es es. lo más interesante, cómo poder dejar mensajes a gente que es escéptico de cambio climático, que no le importa nada el páramo, que dice que estos áreas naturales son para desarrollarse porque necesitamos comida mañana y siempre los conservacionistas no nos dejan, Sí, son contrarios a la economía del país. No, demostrar que el agua es el motor económico del país. En la geografía que nosotros vivimos, para tener agua de la forma más barata y más constante, es poner una buena gestión de la alta montaña. Entonces, eso no es en contra del desarrollo, es en apoyo del claro. desarrollo económico. Y cada vez más empresas se dan cuenta de esto. Pero para llegar a esto hay que aprender a hablar en el idioma de las empresas, de inversión y retorno y riesgo, cosas así que están siempre hablando, que cuáles reglas tengo que cumplir y cuáles puedo evitar. Eso son los piensa el sector privado. El público en general también venir con mensajes como más que llegan más directo al corazón, hablar no solamente de las especies y la diversidad, pero de la cultura, de la diversión, cosas así, son muy buenas. Hemos hecho, no yo personalmente, pero gente en el medio ambiental se ha aliado con artistas, por ejemplo. Esto ayuda, eso es una comunicación más efectiva. Comunicación así, el diálogo, tampoco ser siempre el profesor que dice cómo es el mundo. Y yo entiendo que ustedes están enfocando esto como más una comunicación directa
directa a través de radios, a través de cosas en medios sociales, pero invitando a la gente de reflexionar y de no tener miedo de preguntar cosas, o no tener miedo de decir algo equivocado. Entonces que la gente también pronuncia y que empiezan un diálogo. Entonces yo aprendí un poquito con otra gente de trabajar en los medios sociales, porque en los medios sociales también hay mucha basura, hay muchos información falsa. Entonces por lo menos dar un poquito de información correcta y enamorar a la gente al páramo. Prácticamente yo creo que siempre termino mis charlas diciendo que otra razón para conservar y amar al páramo, porque realmente trato de que la gente se enamora del ecosistema. Gústese o no. Pero eso se puede hacer de muchas voces, de muchas diferentes formas, pero todos podemos estar colaborando y hacer nuestro pedacito. Así es, y creo que el aporte que tú nos transmites a través de tus redes y bueno, con todo el trabajo de investigación, de internarte en esas montañas, porque tampoco debe ser fácil todo ese trabajo, nos inspira también a quienes estamos iniciando quizás en este camino, Robert, de conocer nuestros ecosistemas. Nosotros en este territorio vivimos en frontera entre Colombia y Venezuela, estamos cerca del páramo binacional El Tamá. Hemos ido conociendo y experimentando algunas situaciones. El oso de anteojos, acá se le conoce como el oso frontino. ¿Verdad? Y la verdad es que es bien interesante todo ese trabajo que nos compartes. Y por último, ya para cerrar esta conversa entretenida, que creo que se queda corta, Robert, estuvimos un poco indagando el término paramólogo. ¿Lo estás inventando? ¿Es un término que estás inventando tú? No, yo creo que no, yo no lo inventé. Eso es creo que era una evolución natural de la gente que en cierto momento se consideraba estudiosos de los páramos, como que ya yo sé algo de páramos, entonces lo llaman paramólogos. Yo no lo inventé, creo que la gente empezaba a llamarse así, pero me gusta, o sea, así como que, porque en realidad soy ecólogo de entrenamiento, pero mientras tanto he aprendido tanto de los campesinos con su medio de vida, pero también de las instituciones, de la parte política legal, de los ONGs, de las formas de gestión, de hidrólogos, de forestales. Entonces he podido aprender poquito a poquito de muchos aspectos del páramo. Entonces sí, un paramólogo como que me Así es. un poco. Así es. Robert, mira, este material lo vamos a difundir en nuestras comunidades. Hemos tenido presencia pues con los campesinos, con los trabajadores pues, del campo, con gente que está interna, que han vivido por más de 40 años también en las zonas de páramo. ¿Qué mensaje le quieres transmitir a esa gente y a la otra gente también que vive en las urbes, en las ciudades, y qué necesitamos hacer? Bueno, que no importa en realidad si alguien viene de Europa o si viene de Mucuchíes, si viene de Caracas o si viene de Mérida, si viene de cualquier parte, puede empeñar un amor, un cariño a los ecosistemas y hacer su parte para contribuir a un mundo mejor. Y eres joven, eres viejo, hombre, mujer, no importa. No hace más admirable a alguien que viene de Europa y ha tenido la oportunidad de estudiar que alguien que ha nacido en el ecosistema y que está en la lucha todos los días, o alguien que está viviendo en un suburbio de Caracas y solamente lo conoce de las redes sociales. Cada uno puede encontrar su granito de arena de diferente tamaño, pero todos importantes, asegurar que tenemos un planeta mejor. Entonces, encuentra este granito de arena y aprovéchalo. Robert, perdón, aquí hay un tema técnico. Agradecerte, hermano, tu tiempo, agradecer tu presencia acá en este espacio. Para nosotros, pues, es grato escuchar la voz de alguien que, bueno, que ha vivido, que vive con pasión el páramo y que también transmite, ¿no? Inspira a otros para que podamos seguir aportándole justamente al cuidado de nuestros ecosistemas. Agradecido, hermano. No, muchas gracias a usted. Le felicito por su proyecto y siempre a sus órdenes. Un abrazo. Un abrazo para ti y bueno, esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Perfecto, gracias. A ustedes invitarles a que, bueno, estén pendientes de todo el contenido que estamos desarrollando desde la comunicación, pero también en las comunidades. Así que nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.